Ya, ahora sí. Siempre pregunto, por si acaso, al comenzar la clase, ¿hay imagen, hay sonido? Me ha pasado muchas veces en que yo estoy hablando como loro en mi clase y por algún motivo mi micrófono está apagado, no me escuchan nada. Me ha pasado otras veces, estoy hablando en mi clase, todo, explicando normalmente, me están escuchando, pero no están viendo la pantalla porque no estoy compartiendo. Y principalmente me ha pasado muchas veces, y como ahorita, me está viendo la clase todo bonito, bello, me olvido poner grabación. Usted tiene en su pantallita y dice, la clase está grabándose, ¿no? Eso vean siempre. Varias veces me he olvidado. Y no es que no he querido, sino me olvido grabar. Sí, pues pueden observar eso ustedes. Ya, la idea de función, decía, es algo que funciona toda la vida, en cada momento. Por ejemplo, si estuviéramos en clase presencial ahorita de 8 a 10 martes, la mayoría de ustedes vendrían del alto. ¿Ya? ¿Qué harían para llegar a las 8 de la mañana del alto al curso básico en el Príncipe de Paz? Bajar el minibús. ¿Ya? ¿Qué hacen? Agarran 2 bolivianos, pagan al minibusero y el museo de Cobras les trae hasta la Pérez. ¿Qué han hecho? A cambio de pagar 2 bolivianos, ha sido eso función de que se les transporte en un medio movilizado a otro lugar. Listo. Costo, función de traslado. O están en alguna parte, se han cansado, quieren tomar un refresquito, ganan una mini de una Coca-Cola de unos 50, pagan unos 50, les dan un refresco. Pago de algo a cambio de alimentación, o etcétera. La población de Bolivia es función de algo. La población de Bolivia, del boom, de La Paz, de Bolivia, de América, de Norteamérica, de quien sea, la población de Bolivia es función de el número de nacimientos, el número de defunciones, el número de personas que se escapan al extranjero, el número de narcotraficantes, que son un montón en el Chapare. O sea, la población de Bolivia decrece en función de un montón de variables. ¿Sí? Un montón de variables. Por eso, en todo entra la palabra función. Algo ocurre como función de algo que se hace al inicio. Igualito, la economía de un país, la economía de Bolivia, es función de algo. La economía de Bolivia es función de cuántos años vendemos, cuánto gas producimos, cuántas soya exportamos. Pero también es función de cuánto importamos, cuánto compramos, eh, cuánto, cuánto oro eh, extraemos sin pagar impuestos. O sea, la economía de un país es función de un montón de variables. Bueno, la idea de función actúa en todos los momentos de nuestra vida. Función de, es una palabra muy general. ¿Qué hacemos aquí en nuestra materia? Nos encerramos en conjuntos de números reales. O sea, hablamos del concepto de función desde el punto de vista matemático. Listo. O sea, la idea de función es, como digo, funciona en todos los aspectos de la vida humana de todos nosotros. En cada momento algo es función de algo. Es cuestión de acomodar qué cosa es función de qué cosa. Y normalmente en una acción de la vida de cada uno, una cosa es función de muchas variables, no de unitas, sino de muchas variables. Entonces, ¿cómo armamos nuestra matemática? Con conjuntos de números. ¿Ya? A ver, definición. Una función f es una ley, aplicación, que a cada x de un conjunto de dominio le asigna un único y de otro conjunto r, rango, imágenes, según y igual a f de x, notación estándar. Leído de esta manera, y es función de x según f, es lectura, y es función de x. Ahí está mi definición de función literal en palabras. Pero esto no sirve, pues, nos importa la definición matemática, estrictamente. A ver, no estamos en lo virtual, no debe haber líos, pero pueden hablar. Lenguaje matemático. F es función real, sí, solo sí. Definición. No creo que haya lío con ustedes. Para todo X que pertenece a un D, dominio, este símbolo conocen, es solito, esta E invertida existe. Con este símbolo de admiración existe un único, Y que pertenece a otro R, rango, tal que, símbolo tal que, y es igual a f de x. Lo que está en palabritas, lenguaje matemático.
es lo que vamos a usar. F es real. Para todo X del dominio existe un único Y es real de R tal que Y es función de X. ¿Ya? Otro modo de lectura de lo mismo. F es una función que va de un conjunto dominio a un conjunto rango. A cada X del dominio un único Y del rango según Y igual a F de X. Sirve. Otra forma, notación conjuntista. F es una colección de pares ordenados, X, Y, tales que la segunda es función de la primera, Y es igual a F de X. X del dominio, Y del rango. Notaciones diferentes para lo mismo. ¿Ya? A ver, hay muchas cosas que decir aquí. Está la definición de función literal, definición matemática. Esta segunda notación, F de R, X, Y, la van a ver mucho en álgebra. Supone que son nuevitos, ustedes están llevando primera vez cálculo 1, mat 101, cálculo 1, mat 100 álgebra. ¿Qué pasa? Siempre hemos tenido líos con los temarios, con los temas. Ya, perdón, ¿ya han comenzado álgebra todavía? No sé. Aún no. Todavía Según no sé. horario, mañana. No, nada. Mañana recién. ¿Quién será el docente? No sé, ya, pero si hay quien sea el docente de álgebra, en su temario, creo que comienzan con conjuntos, con lógica, algo por ahí, álgebra. Pero por ahí, después de eso, el segundo tercer capítulo es de álgebra, funciones. Entonces, uno dice, pero si en cálculo ya me están dando funciones, ahora viene álgebra y vamos a llevar igual funciones. Sí, ese problema es desde siempre, desde que yo conozco, desde que estoy aquí en la UNSA, hace casi 40 años. Tantos años que han pasado, hemos intentado unificar esto. O sea, que el tema de funciones se lleve, hemos llevado a cabo algunos años, los años 80. Funciones solo en álgebra, solo en mat 100, y en cálculo no. Hemos hecho, ¿ya? No ha funcionado. Al siguiente semestre que se dé funciones solamente en cálculo y no en álgebra. Hemos hecho. ¿Qué ha pasado? No sirve. No sirve. Única explicación lógica posible, damos funciones en cálculo 1 como estoy comenzando y también van a llevar funciones en álgebra. Varios de los conceptos, cosas básicas, son lo mismo. O sea, la idea de función no cambia, la idea es la misma. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia entre los algebristas y los calculistas? O sea, entre cálculo y álgebra. Nosotros en cálculo 1 vemos funciones desde el punto de vista operativo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manejan las gráficas? ¿Cómo se maneja la composición? Eso nos importa. En cambio, los algebristas, ¿qué les importa? Las funciones desde el punto de vista de conceptos, de propiedades. Por eso van a ver en álgebra, les van a dar seguro, el tema de álgebra se llama relaciones y funciones. Eso es. O sea, primero van a ver algebraicamente qué es una relación. Relación de orden, relación de equivalencia, demás cosas. Y luego, como caso particular de relación, función. Función. Y van a llegar a esto que estoy definiendo aquí. Entonces, son dos temas diferentes que no se los ha podido unificar, pues van a ver funciones ustedes en álgebra y en cálculo. Operativamente son lo mismo, ¿sí? Mucho más énfasis entre los algebristas a las gráficas. No, aquí voy a hacer un poquito, no mucho, pero voy a hacer, pero poquito. Más hacen gráficas los algebristas y sus propiedades, que función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva, todas esas cosas. Entonces no se hagan líos. El tema de funciones van a ver dos veces, con temas, con subtítulos diferentes, pero básicamente son lo mismo, ¿ya? Ejemplos de funciones reales. Me invento, ¿dónde estoy? F de X es una división, F de X coseno más arcotangente, Y es raíz más leperiano, Y igual división, etcétera, etcétera. A ver, preguntita, ¿por qué estoy usando aquí F de X, aquí Y? ¿Por qué estoy usando, digo, ejemplos de funciones, etcétera? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uso F de X? ¿Por qué uso Y? ¿Son equivalentes, ingeniero? Una función está en respecto a X y la otra está en respecto a Y. Uso porque por definición Y es igual a F de X. Esto, Y es igual a F de X. O sea, ¿cuál podemos usar? Cualquiera, da lo mismo. Da lo mismo, pero estoy diciendo que queremos las funciones desde el punto de vista operativo. Vamos a usar F de X cuando estemos viendo función par, impar, función periódica, a F de X. Pero si pedimos hallar la gráfica de esta función, ahí nos va a convenir usar Y.
no f de x. O sea, punto de vista gráfico, y. O sea, usar f de x, usar y es lo mismo. ¿Sí? Simplemente cuál se acomoda mejor a lo que estamos haciendo. Nada más. Estito. Notación. No coloque esto sí en el tema en el Larson que he visto que está al final, en medio temario, está con detalle esto, tiene su definición y demás. No me meto a líos. Me sirve un ejemplo. F de x, me invento, es 2x cuadrado menos 3x más 1. Es una función. ¿Cómo se maneja? Si aquí tenemos x, aquí viene 2 por x cuadrado menos 3x, estoy subrayando con el rojito. Aquí se refiere a su denotación. Se refiere a que en lugar de x, para esta función que me he inventado, podemos colocar lo que nos dé la gana. ¿Qué digo? Quiero ver cuánto vale f de a. En lugar de x, a. 2a cuadrado menos 3a más 1. No, quiero ver cuánto vale f de 4. 2 por 4 menos 3 por 4. Hacemos numeritos. 22, 21. ¿Ya? No, quiero f de 3x menos 2. 2 por reemplazo, algo aritmética. 18x cuadrado menos 33x más 15. No, quiero f de 4 sobre x cubo. En lugar de x4 sobre x cubo. 32 sobre x sexta menos 2 sobre x cubo más 1. Etcétera, etcétera. A esto se le llama uso de notación de funciones. En lugar de x podemos colocar lo que nos dé la gana según cómo se ha inventado la función. Ahora, bueno, por el momento visto así se ve bien facilito. Pero estos dos últimos ejemplos que están aquí, el f de 3x menos 2, f de 4 sobre x cubo, esto, si me alcanza el tiempo ahora no creo, pero la siguiente clase, esto se va a llamar la principal operación de funciones, es la composición de funciones esto. Por el momento uso la notación. No creo que esté difícil, ¿sí? En lugar de x podemos colocar lo que nos dé la gana. Eso que quede en su cabeza, es por notación. Otra cosa va a ser la composición, otra cosa va a ser el manejo de cambio de variable, otra cosa. Uso de notación, que nunca falla. En lugar de x podemos colocar lo que nos dé la gana. ¿Ya? ¿Cómo funciona la definición del eso? Lo he leído 2 veces. Función. Para todo x del dominio existe un único y es real. Eso del para todo x existe un único es obligatorio. Trato de verlo en 3 ejemplitos rapiditos. Analizar si f inventado es o no es función. Me invento un conjunto dominio 1, 2, 3. Conjunto R 4, 5, 6. F, me invento la asignación esta, del 1 al 6, el 2 al 4 y el 3 al 5. F sí es función porque cumple las dos condiciones de la definición. Para todo x del dominio, ¿qué dice eso? Todo x del dominio debe tener su flechita, debe tener su conjunto de imágenes, su imagen. ¿Ya? Cumple. Y la imagen debe ser única. El 1 tiene imagen 6, el 2, 3, única. Se cumplen las dos cosas. Sí es función. Tal vez en notación de conjuntos pares ordenados, el 1, 6, el 2, 4 y el 3, 5. ¿Ya? Es función. Esta otra ya está escrita. En lo presencial no escribo nada de aquí, pero ya están leyendo. Me he inventado los mismos conjuntos de ayer. Al 1 le aplico el 5, al 2 el 5, al 3 el 5. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Apague. Jessica Maita, apaga tu micrófono. Ya. Me he inventado. ¿Es función? Aparentemente no, porque falla, no falla nada. Todo x del dominio tiene única imagen. La única novedad, la única imagen es el 5 para los 3 números. Pero, ¿existe una única imagen? Existe. F sí es función, porque cumple. Lo que sí, pequeño detalle, dominio de la función, 1, 2, 3. Rango, imágenes de la función, el 5, porque el 4 y el 6 no entran. En cambio, C, el codominio, eso es el 4, 5, 6. A pesar que el 4 y el 6 no son una imagen de nadie. Este detallito de cómo reconocemos rango, imágenes y codominio, aquí está escrito en ejemplito, es para tomar muy en cuenta en adelante. Cuando vamos a ver lista de funciones especiales, función trigonométrica, funciones logarítmicas, exponenciales, ahí importa reconocer claramente qué es rango, qué es imágenes, qué es codominio. Aquí está mi ejemplito, para que vean que hay diferencia entre rango, imágenes y codominio. El codominio es 4, 5, 6. En cambio, las imágenes son el 5. El rango es el 5. Claramente.
último, el mismo D, el mismo R, ¿qué me he inventado? Para el 1, el 4, para el 3, el 5 y el 6, y para el 2 nada. Claramente esta ley F inventada, esto no es función. Van a ver en álgebra, esto es solamente relación. ¿Por qué? No es función porque todo X es el dominio. No, el 2 que es el dominio no tiene imagen, no se cumple el para todo X. Y otra, el 3 del dominio, dice la definición, existe un único Y de imágenes. No, aquí este 3 inventado tiene doble imagen. No se cumple, tiene doble imagen. O sea, no se cumple, existe un único. Por esas dos cosas inventadas, esta relación F no es función. Ya, un ejemplito. Así avanzan las cosas. Siguiente. Hemos mencionado dominio, cómo se encuentra. Dominio de F. El dominio de F de la función y igual a F de X se conoce como el subconjunto de la recta real que cumple las restricciones siguientes. Bueno, estamos en matemática, estamos diciendo al comienzo, las funciones para nosotros se arman con conjuntos de números reales solamente. Eso sí le mencioné un poquito ayer, cuando he comenzado. Estamos en cálculo 2, los reales también. Pero a los que les toque tienen electrónicos, eléctricos y civiles. También hay otro conjunto más grande que son los complejos. Igual tienen sus funciones, tienen sus dominios, entonces, las palabras son las mismas, pero sus reglas son diferentes. Restricciones para dominio. Si tenemos una función dada por una división, P sobre Q, Q diferente a 0. Clarito. No se puede dividir entre 0. Restricción. Si tenemos una función dada por raíz enésima, donde n es número par, o sea, raíz cuadrada, cuarta, sexta, la cantidad P de X debe ser estrictamente mayor o igual que 0. Porque si no fuera, es mi ejemplito de la ecuación de hace rato, ¿sí? Es esto. Si esta no fuera mayor que 0, daría raíz complejas y eso está fuera de nuestra materia. Restricción, cantidad radical positiva. Tercera, logaritmo de P de X en base A. Base A positiva mayor que 1 o diferente a 1. Si esto tiene que existir en los reales, P de X mayor que 0, no igual, mayor que 0 estrictamente. Así vamos a definir logaritmos dentro de un tiempo, la siguiente clase. Restricciones, listo. Estas 1, 2, 3 son las más famosas restricciones para dominio de funciones reales. Pero hay dos más especiales. F de X, esto se va a llamar función exponencial dentro de no mucho. A elevado a la P de X. Para que esto se reconozca como función, ¿qué tiene que pasar? La base debe ser positiva y diferente a 1. Porque no va a faltar alguno de ustedes que se invente, yo quiero manejar la función menos 4 elevado a x cuadrado al cubo. Le meten un menos 4, menos 3, menos lo que sea, no sirve. Como expresión matemática habrá, pero como función no. Como función la base tiene que ser positiva, diferente a 0. Pues es restricción especial. Y esta otra, igual de especial. Funciones arcoseno, arcocoseno. Vamos a definir la siguiente semana. Son las funciones inversas de seno y coseno. Por la forma en que se definen el arcoseno, arcoseno de alguna cantidad P de X, esto debe ser en valor absoluto, pues hemos hecho un poquito de valor absoluto hoy día, menor o igual que 1. Listo. Es restricción abreviada, pero también se lee como P de X menor o igual que 1, mayor o igual que menos 1. Es el teoremita, el último que he visto hace rato en desigualdades. Ya, restricciones especiales. Ahí están restricciones para hallar dominios de funciones reales. Se habla de dominio, básicamente. Vayan a ver álgebra que va a hacer los algebritas con ustedes cuando hagan esto. Les van a decir, se halla el dominio y el rango. ¿Qué es el rango? Las imágenes. Las restricciones son las mismas. ¿Ya? Aquí en cálculo no nos hacemos lío. El rango no nos interesa casi para nada. El dominio sí nos importa. El rango va apareciendo, va saliendo. Pero los algoritmos les van a decir, hay que hallar el dominio y hay que hallar el rango. Sí, se puede. No hay ninguna regla nueva, son las mismas reglas. ¿Ya? Un ejemplito. Simple. Hallar el dominio de la función de f para es invento.
raíz de una división más logaritmo natural de una división. Me he inventado. Para estas maquinitas hemos hecho inecuaciones hoy día, ¿no? Método de signos. Es una suma de funciones, una función raíz más una función logaritmo. De golpe no se puede. ¿Qué hay que hacer? Restricción por este lado, por separado. Conjunto solución 1. Y por este otro lado, conjunto solución 2. Entonces, no es un problema, son dos problemas en uno. Primero, x cubo menos x sobre x cuadrado menos 2x menos 8 debe ser por raíz mayor o igual que 0. Listo. Ahí está. Una inecuación resoluble. X afuera. Queda x cuadrado menos 1. X menos 1 más 1. Factorización. Por menos, dos números multiplicados 8 y restados 2. O sea, x menos x más 4 y 2. Multiplicados 8 y restados 2. ¿Ya? Factorizados. A la gráfica. Menos 2, menos 1, 0, 1, 4. Está inventado clarito el problema. Prueba de signos en el punto, aquí en ese puntito. Con menos 3. A ver, veo. Menos. Está abajo. Menos. Todo da menos. Total, menos. Mayor que 0, falso. No hay repeticiones. Intercambio FB. Listo. Tenemos la solución. Hay igual extremos. Lo he mencionado hace rato. Los que hacen 0 al numerador, 0, 1 y menos 1, sí entran. Son de la solución. En cambio, los que hacen 0 al denominador, 4 y menos 2, esos no entran, que son divisibles en 0. Ahí está escrito. Conjunto solución 1. O sea, es clarito. Eso sale por el radical. Segundo caso, por separado. Logaritmo. O sea, por logaritmo, la división debe ser ya no igual, sino mayor que 0. Restricción. Igual, inecuación. Factorización de arriba multiplicados 2 restados 1 menos 2 más 1. Diferencia de cuadrados. A la gráfica. Signos, ¿dónde? En el 0. Si paso 0 queda menos, más. Aquí está. Total más. Mayor que 0, verdad. Intercalados. ¿Ya? B. Esta vez no hay el igual, no hay extremos. Listo. Como no hay extremos, conjunto solución 2, esto. Estito aquí viene a continuación. Me falta. ¿Qué cosa falta? ¿Qué es el término de la función? Los números x de los reales que cumplen esta restricción y esta otra, porque es sum. ¿Y qué estoy diciendo? Los números x que cumplen esto y esto. O sea, la solución 1 y la solución 2. Y el y en matemáticas es intersección. El dominio pedido se da por DF intersección. Haciendo en pizarra esto, se tarda pues. Leyendo es bien fácil. Se superponen los dos dibujitos. O sea, ¿dónde están sobrepuestos los dos conjuntos? Aquí están pedacitos, chiquititos, aquí y aquí nada más. Entonces, haciendo la superposición total, respuesta del problema, el tamaño de la función es el intervalo de 0 a 1, cerrados, y de 4 para adelante, abierto. Todo lo demás se pierde. Ahí está un buen problema de cómo manejar solución de inecuaciones. Si no teníamos esto antes, estamos perdidos, ¿no? Para estas cosas hago mis repasitos. Ya. Dominio en notación abreviada, dominio en notación conjuntista. Listo. ¿Qué dice este del dominio? Dice que esta función que me he inventado, esta función raíz, esta función logarítmica, en los números x de 0 a 1 y de 4 para adelante, esta función se puede graficar, se puede derivar, se puede integrar, se puede hacer lo que sea con ella. En estos dos intervalitos de números reales. Solamente ahí. En cualquier otra parte fuera de estos, la función real no existe. Así de simple. Por eso importa mucho hablar de dominio de funciones. Ya. A ver, tenemos unos cuantos minutos más, un poquito más. No voy a llegar a lo principal, pero un poquito más. Lo que he dicho. Punto de vista de cálculo, lo operativo. No me meto a propiedades. Álgebra de funciones.
Y igual a f de x y igual a g de x son funciones reales con dominios de f y de g respectivamente. 1. F más menos g de x, f de x más menos g de x. F por g de x, f de x por g de x. F sobre g de x, f de x sobre g de x. En los tres casos, el dominio de la suma del producto de la división es la intersección de los dominios. En el caso de la división, además el denominador diferente a 0. Esta propiedad número 1 es la que he usado aquí en este primero. ¿Sí? Dominio 1, dominio 2, el conjunto, el dominio de la suma, la intersección. Eso he usado. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Se puede sumar, restar, multiplicar, dividir funciones? Sí, sin ningún problema. De esto hay un montón de ejemplos en el Larson. Un montón de ejemplos. Hay la suma, hay la intersección, hay la resta, etc. Hay la división, hay. Lo único que digo, así más o menos, como estamos en lo operativo, son propiedades válidas, fáciles de manejar. Se maneja cada momento. En donde sí importa mucho y con manejar con cuidado, son importantes estas propiedades cuando se está hablando de gráficas. Queremos graficar alguna función, alguna suma, se suma los f, se suma el y de f, se suma el y de g. Se multiplica función, se multiplica el y de f por el y de g. O la división. O sea, ¿dónde tiene su interés y con cuidado de propiedades simples? En gráficas. Ahí es donde tiene su utilidad. El cómo se suma, resta, multiplica, divide funciones. Ejemplos, no me meteré ejemplos que son obvios. ¿Sí? Ya. A ver, un poquito más. Idea de función par, el 4. Son propiedades. La función y igual a f de x se define como función par si cumple la famosa propiedad f de menos x igual a f de x. Listo. Como estamos en funciones y van a importar las gráficas, la gráfica de la función f de x par es simétrica respecto al eje y. No estará muy mal mi dibujito, pero más o menos. Conocemos la gráfica de alguna macana, de alguna cosa, ¿sabes? Y la matemática dice que cumple esto, es par. ¿Qué quiere decir eso? Puntito P aquí, su simétrico aquí P'. Punto Q, Q', R, R'. O sea, en otras palabras, el eje Y hace las veces de espejo. O sea, más o menos esto se calca este lado. No estará muy exacto mi dibujito, pero más o menos, la idea es. Gráfica de esto, su forma par es esta otra. El eje Y es espejo. Por ejemplo, esta función inventada es par. Aquí entra en juego lo de que hemos manejado el rato, notación. F de menos x, donde está x menos, menos, menos. Aparece menos x a la octava, al cuadrado, a la cuarta. Las reglas de signos, todo desaparece. Queda esto. ¿Qué es esto? El original. F de menos x, f de x. Par. Este otro, famoso, esto lo vamos a hablar en su momento, la siguiente semana. La función coseno de x, como se define, es par, porque cumple coseno de menos x, coseno de x. Los que llevan en colegio esto, ven esto, lo ven como si fuera una formulita. Bueno, es formulita, el signo simplemente se pierde. Sí, ya, 10 minutos se va a cortar un poquito más. Entonces, vamos a definir, ahí vamos a explicar el por qué aparece esto. Coseno menos igual a coseno de más. Propiedad importante. 5, función impar. Y igual a f de x se define como función impar si cumple f de menos x igual a menos f de x. Listo. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas. Aquí está bien fácil en la par, el espejo es el eje Y. En la simetría impar, el espejo es el punto origen. Tenemos la gráfica de alguna macana, impar. Punto P, distancia 1 hasta el origen. Prolongamos la recta, distancia 1, P'. Punto Q, distancia 2. Prolongamos D2, Q', R', etcétera, etcétera. Esta gráfica es simétrica aquí. Eso es simetría impar. ¿Ya? Hay formas de ver esto más fácilmente. Aquí estamos en lo virtual, no se nota. A ver si hay un poco de imaginación. ¿Cómo se puede ver la simetría impar de otra manera? Esta gráfica se refleja respecto al eje Y, al eje X. A ver, aquí abajo.
Estoy marcando con el mouse más o menos. Si se fija aquí abajo, esto sería más o menos una cosa así. O sea, sería así. Una cosa así. Ya. Ahora, esta gráfica se refleja respecto al eje Y. Aquí, y aparece esto. Esto. Pues es doble simetría, ¿sí? Respecto al eje X y lo que da respecto al eje Y. Pero no falla esto. Punto P, distancia, P', Q'. Vamos a usar un montón de veces esto. Y vamos a usar en muchas materias. Función par, función impar. Ejemplito inventado, es impar porque menos a la 7, a la quinta, a la 1, el menos se factoriza. Queda menos f. F de menos x menos f de x. ¿Ya? Este otro. Igualito de importante. La función seno, por la forma en que se define, es impar. Porque cumple que seno de menos x es menos seno de x. ¿Ya? Como formulita. No es formulita, es como se define seno. Único caso en donde del seno de un ángulo algo puede salir afuera. ¿Qué cosa puede salir? El signo. Y nadie más. Seno de menos x menos seno de x. Pues cuando hablemos de funciones trigonométricas, les voy a mostrar cómo funciona esto. La mayoría lo toman como formulita. Si no lo vean como formulita, véanlo como propiedad de la función seno. Ya. Tengo algo más, pero tenemos todavía minutos, pero estamos en función par, función impar. Vienen cosas nuevas. Función periódica, función inversa, y luego viene lo principal, que es la función, la composición de funciones. Ya. Así va nuestro tema. Listo. Hemos avanzado un poco. Corto, dejo de compartir.